Un teorema muy importante del cálculo es el teorema fundamental. Nos dice que sea una función f de x continua, por lo tanto integrable en un intervalo cerrado a b, y x cualquier valor de dicho intervalo. En la primera parte nos dice, si se define g de x como la integral desde a hasta x de f de t por dt, podemos demostrar que g de x es una antiderivada de f de x. Es decir, que g' de x será f de x, lo cual básicamente significa que en la función que nos dan, en el integrando, simplemente cambiamos la variable t por x. Por ejemplo, si nos dijeran, si g de x se define como la integral desde menos 2 hasta x de la raíz cúbica de 5 t al cubo menos 2 a la t por dt, hallar g' de x. Si nosotros tenemos en cuenta el teorema, pues simplemente diríamos, aplicando el teorema, que g' de x será igual a la función que nos dieron en el integrando, raíz cúbica, y simplemente la variable t la cambiamos por la frontera superior. Nos quedaría raíz cúbica de 5x al cubo menos 2 a la x, y esa sería la derivada de la función. Lo que se tiene que cumplir es que la frontera inferior sea una constante, sea un número real, y que la frontera superior sea una variable. Ahora, el teorema lo podemos generalizar. Si nosotros generalizamos este teorema, porque como frontera podríamos tener no una variable x, sino una función, podríamos decir lo siguiente. Generalizamos el teorema diciendo que si g de x lo definimos como la integral desde a hasta una función, voy a llamarla h de x, de f de t por dt, entonces su derivada g' de x o la derivada de g con respecto a x, pues será igual a f de h de x por h' de x. ¿Qué hicimos? Pues simplemente lo que aplicamos aquí fue la regla de la cadena. Aquí tendríamos una función compuesta, entonces reemplazamos la variable por la función que está como frontera, pero multiplicamos por su derivada interna, aplicamos la regla de la cadena. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen g de x es igual a la integral desde 0 hasta raíz de x de la función seno cuadrado de t al cuadrado por dt, hallar g' de x, pues simplemente aplicamos el teorema generalizado y diríamos que en este caso g' de x será igual a la función que tenemos en el integrando, seno cuadrado de t al cuadrado. ¿Pero qué es t? T es la raíz de x, sería de la raíz de x al cuadrado. Y esto debemos multiplicarlo por la derivada interna o por la regla de la cadena, que sería 1/2 de x a la menos 1/2. De manera que g' de x quedaría igual al seno cuadrado de x sobre 2 veces la raíz de x. Ese sería g' de x. Vamos a hacer algunos ejercicios
que ilustren este teorema que es muy importante. Tercer ejemplo. Vamos a decir que si h de x se define como la integral desde el seno de x hasta el coseno de x de la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado por dt, queremos hallar h' de x. Miremos el ejercicio. En este ejercicio entonces, de manera especial observamos que las dos fronteras son funciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle una organización a esta función para llevar la expresión a la forma con la cual podemos aplicar el teorema directamente. Recuerden que esa forma implica que una de las fronteras sea una constante. Entonces vamos a aplicar una propiedad y escribimos la función como h de x igual a la integral desde el seno de x hasta una constante a de la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado por dt más la integral desde esa constante a hasta la frontera superior coseno de x de la función 1 menos t cuadrado por dt. Desde luego que aquí esa constante debe cumplir la condición de estar entre las dos fronteras, estar entre seno de x y coseno de x, pero puede ser cualquier constante, por eso la llamo a. Debe ser mayor que el seno de x y menor o igual que el coseno de x. Con esto la segunda integral queda lista para aplicar el teorema generalizado. Pero en la primera, ¿qué observamos? Observamos que la frontera de la constante es la superior y para aplicar el teorema nos exigen que esté en la parte inferior. Recordemos otra de las propiedades, que consiste en intercambiar las fronteras. Si nosotros intercambiamos las fronteras, vimos que entonces la integral quedaría negativa y quedaría desde a hasta seno de x de la raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado por dt más la integral desde a hasta el coseno de x de la raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado por dt. De esta manera queda la expresión escrita como la suma de dos integrales donde ambas integrales permiten la aplicación del teorema y si lo aplicamos nos queda que la derivada de h' de x, que es lo mismo que de h de x, pues será igual a menos la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x, resultado de reemplazar la variable del integrando por la frontera superior y al aplicar la regla de la cadena derivamos el seno cuya derivada sabemos que es el coseno de x. Igual hacemos para la segunda integral, de manera que nos queda más la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de x por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. Vamos a simplificar esa expresión teniendo en cuenta que 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado y que la raíz del coseno cuadrado es coseno. Eso nos lleva a poder escribir la derivada de h como menos coseno de x por coseno de x, coseno cuadrado de x, menos 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado, la raíz del seno cuadrado es seno, multiplicado por seno nos quedaría menos seno cuadrado de x. Ahora, podemos sacar como factor común menos 1 y decir que la derivada de h con respecto a x será igual a menos el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x. Y si recordamos esta identidad, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, lo cual nos permite decir que h' de x será igual a menos 1. Y esa sería la solución del ejercicio. Ilustremos de nuevo el teorema con este cuarto ejercicio.
Nos dicen, si f es una función tal que la integral de 0 a x al cuadrado de f de la raíz de t por dt es igual a x por e a la 2x más la integral desde x hasta 0 de t al cubo por f de t por dt más e a la pi, hallar f de x. Si nosotros queremos de esta expresión despejar f de x, observamos que la función está formando parte del integrando en dos integrales. Y también sabemos que para despejar una incógnita en una ecuación siempre vamos a tener que efectuar la operación contraria a la que esté involucrada la incógnita. En este caso, como la incógnita está formando parte de una integral, pues la operación contraria sería la derivación. Entonces aquí lo que tenemos es que derivar para poder aplicar el teorema y despejar de ahí la función. Pero recordemos que el teorema exige que la constante siempre esté en la frontera inferior. Entonces aquí primero tendríamos que organizar esta integral, intercambiar las fronteras, y recuerden que al intercambiar las fronteras cambia el signo de la integral. Obtenemos entonces integral de 0 a x al cuadrado de f de raíz de t por dt igual a x e a la 2x menos, porque voy a intercambiar las fronteras, la integral de 0 a x de t al cubo f de t por dt más e a la pi. Ahora sí, ya tenemos listo la ecuación para aplicar el teorema fundamental derivando los dos miembros de la igualdad. Al derivar esta primera integral, de acuerdo al teorema fundamental, nos queda f de raíz de x al cuadrado. Cambiamos la variable por la frontera superior, por la función, y esto está, bueno, de x al cuadrado por la derivada interna, regla de la cadena, 2x igual, aquí tenemos la derivada de un producto, derivada del primer factor por el segundo, e a la 2x, más primer factor por la derivada del segundo, e a la 2x por 2, y aquí obtendríamos menos, reemplazamos de nuevo la variable por la frontera superior, x al cubo, f de x, y la derivada de e a la pi, que es una constante, es 0. Obtenemos dos términos donde aparece la función. Dos términos donde aparece la función. Entonces aquí nos quedaría f de x multiplicado por 2x. De una vez traigo este término de acá, más x al cubo f de x igual a e a la 2x más 2x e a la 2x. Objetivo: despejar f de x. Podemos sacarla como un factor común y entonces nos quedaría x f factor de 2x más x al cubo igual a e a la 2x factor de 1 más 2x. Y finalmente despejar f de x y obtener f de x igual a la fracción de e a la 2x factor de 1 más 2x sobre x factor de 2 más x al cuadrado. Estos serían pues algunos ejemplos que nos ilustran la aplicación del teorema fundamental del cálculo. Espero que con ellos haya quedado más o menos claro el teorema.